Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vimos la semana pasada este pasaje y lo voy a volver a leer porque es algo que tiene que empezar a hacer mucha memoria en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud. Y ahí vamos a detener nuestra lectura. Usted ha tratado de vivir, y creo que sí, de alguna manera hemos tratado de vivir diariamente como Cristo lo haría. Pero ha pensado a veces que quizás no puede más y hay cosas en su vida que son difíciles de cambiar, como perdonar, como dejar una relación que no es conveniente, como el hecho de dejar también un hábito que ha sido frecuente en su vida, quizás la mentira, el engaño, la manipulación. Y a veces es difícil desprenderse de esos malos hábitos. Y tratar de vivir diariamente como Cristo lo haría significa revisar nuestras prioridades, nuestros valores y nuestro estilo de vida en cada momento. O yo le preguntaría, ¿acaso está usted conforme con todas las decisiones que toma en la vida? ¿Vive de acuerdo a sus valores? Me imagino que cada uno de nosotros tenemos valores y esos valores nacen de ciertas creencias. ¿Y es usted fiel a esos valores o se cacha frecuentemente violando esos valores? Mire, hermano, su estilo de vida refleja realmente lo que usted es. Y si esto es verdad, ¿es usted, está reflejando usted ser un cristiano ferviente? Yo creo que son preguntas que de alguna manera, cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta, él mismo había pasado por un proceso de conversión del entendimiento. Hemos hablado aquí de esa palabra metanoia, que significa cambiar de dirección completamente. Voy en una dirección y cambio completamente de dirección. Dejar que Dios tome el control de nuestras vidas a veces no es tan fácil cuando uno no está dispuesto a hacerlo. Pero cuando uno se dispone a hacer la voluntad de Dios, créame, hermano, Dios nos da el poder para hacerlo. Dios nos empodera y nos da la capacidad de hacerlo. La semana pasada hablamos de la fe. Y de acuerdo a la Escritura, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo a ese conocimiento le añado la virtud, que es el valor. Entonces voy a estar haciendo la voluntad de Dios. Y esto agrada al Señor. Y dice la palabra de Dios que si yo hago la voluntad de Dios, entonces de alguna forma Él va a guardar todos mis caminos. Virtud es despertar nuestra conciencia, es tener la capacidad de dominio propio, es poder de autocontrol, hermano. Eso es virtud, la capacidad de dirigir el camino, de que mis emociones no estén por encima de mi capacidad ecuánime de pensamiento. ¿Sí me explico? Y para esto, la palabra de Dios nos da muchos ejemplos. Y yo siempre les he dicho, yo les decía a los jóvenes en la escuela dominical, que la palabra de Dios nos habla de Dios, nos habla del hombre. La palabra de Dios nos da mandamientos, nos da advertencias, pero también nos da promesas. Y algo maravilloso de la palabra de Dios es que también nos da los ejemplos.
a través de las vidas de las personas y de aquellas personas de la historia, las cuales Dios permitió que sus historias quedaran plasmadas aquí para que nosotros podamos ver y podamos creer, porque es a través del testimonio que nosotros podemos creer. Amén. Entonces hoy vamos a ver, de acuerdo a esto, una historia muy interesante de un varón de Dios que le añadía virtud a su fe. Es la historia de José. Así que acompáñame ahí a Génesis, capítulo 39, y vamos a ver del versículo 2 en adelante. Amén. Bueno, voy a empezar a leer y dice, bueno, ¿cuál es el contexto de la historia? Todos sabemos la historia más o menos de José, ¿verdad? José era uno de los hermanos incómodos, ahí de varios hermanos, y sus hermanos tenían celos en contra de José, y le tenían cierta envidia, y además porque José tenía ciertas características que lo hacían diferente a sus hermanos, y estos hermanos habían decidido deshacerse de José. Primeramente quisieron en sus pensamientos matarlo, pero después descubrieron que iba a ser más fácil venderlo, y lo vendieron como esclavo. Y José, sin deberla ni temerla, de repente ya era esclavo. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, porque lo habían comprado un egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Una de las características que vamos a empezar a ver en la vida de un cristiano que a la fe le añade virtud, es que la virtud atrae el favor de Dios a nuestras vidas. Una de las cosas que debemos comprender los cristianos es que cuando eres hijo de Dios, el favor de Dios está sobre de ti. Y el mundo nos engaña haciéndonos pensar que somos vulnerables y que ante Él puede controlar las circunstancias y nosotros derrumbarnos de terror y de miedo y de falta de esperanza. Pero eso es lo que el mundo quiere decirle a las personas, pero no es así. Así no es como funcionan las cosas. Pablo dijo ahí en 2 Corintios 4, del 7 al 9, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sean de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esa es la esperanza, y esto es lo que estaba viviendo José. José estaba llevado como esclavo, y eso es lo que quiere el mundo, llevarte prisionero. Mira, hermano, independientemente de todo, estamos en la misma jaula todos, en el mundo. Buenos y malos, y de todo hay aquí. Pero yo siempre ocupo esta figura, ¿no? Imagínense esa jaula de pericos, y que tiene diferentes niveles donde se paran los pericos, ¿no? ¿Quiénes van a ser los pericos más sucios? Los que están hasta abajo, ¿verdad? Pero finalmente puede haber pericos que están hasta arriba y que no les cae ninguna cosa de suciedad, pero siguen dentro de la jaula. Y José estaba preso, y nosotros estamos presos en este cuerpo, y Pablo lo decía, miserable de mí, porque este cuerpo es como una prisión. Pero tenemos que entender que a pesar de las adversidades que hay en esta jaula, que es difícil a veces de andar, la virtud añadida a nuestra fe atrae el favor de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de José. Por eso dice la palabra de Dios
que Dios prosperaba a José en todo lo que hacía. Y él podía prosperar porque él era un hombre correcto delante de Dios, porque no se dejaba llevar por sus emociones, porque meditaba en lo que era la palabra de Dios y él estaba consciente de lo que era ese juicio entre lo bien y lo mal. Y mire, hermano, dice el Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, hay veces que es difícil y te resbalas, ¿no? Y estabas en el último nivel acá donde están los cotorros que no están sucios y de repente te resbalas y hasta abajo llegas, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Y a veces esa caída se da en un contexto como una consecuencia de nuestro pecado, y lo vamos a ver más adelante, o a veces por el contexto del pecado de la sociedad y de las personas. Y uno tiene que estar apercibido, así como cuando traen a alguien del campo y llega a la ciudad y parece que los carros están como animales atropellando a la gente y no se hallan. Así es, hermano, pero tenemos que estar apercibidos. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, ¿quiénes son los justos? Pues aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque dice la palabra de Dios que aquel que es de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y lo platicábamos hace rato en las alabanzas. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en la vida de José es que José era una persona que todo lo que tocaba prosperaba. Todo lo que tocaba. Entonces, la virtud añadida a la fe atrae el favor de Dios a nuestra vida. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Él quiere que tú lleves mucho fruto. Él quiere que tú prosperes en tu camino. Y a veces no prosperamos, hermano, porque no agarramos la onda, como dicen los chavos. Porque no nos ponemos en frecuencia con la voluntad de Dios. Y a veces por desconocimiento, como lo decía hace rato, y no tenemos la capacidad de discernir bien claramente y nos confundimos. Por eso es importante el estudio bíblico. Y a veces por negligencia, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, ahí vamos y lo hacemos, ¿no? Porque no le añadimos virtud a la fe. Y hay una palabra interesante. Cuando estaba viendo esta palabra virtud, yo llegué a su raíz más amplia, y la palabra virtud significa poder, hermano. Es poder de Dios en tu vida. Y en Lucas 4:46 vemos la historia de una mujer que sangraba de flujo de mucho tiempo y que avanzaba entre la multitud porque venía Jesús y ella había oído que Él podía sanarla. Y ella tenía la fe. Y ella sabía que Él podía sanarla. Y ella avanzaba entre la multitud y de repente tocó su manto. Y cuando tocó su manto ella sanó. Y dice la Escritura ahí en Lucas 8:46, dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La versión antigua, que creo que es esta que está aquí, dice que Jesús dijo, me ha tocado a alguien porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces la palabra virtud es un sinónimo de poder, hermano. Y si tú le añades virtud al conocimiento, wow, eso es desarrollar la capacidad de dominio propio. Y Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, primer punto, y que quede bien remachado ahí, la virtud atrae el favor de Dios a nuestra vida, y eso lo tenemos que tener claro. Segundo punto, la virtud garantiza el control de Dios aún en circunstancias adversas, hermano. El hecho que tú le añadas virtud a la fe te va a dar la capacidad de garantizar que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Cuando tú te sales a la voluntad de Dios, entonces Dios va a ser permisivo contigo, porque Él es permisivo, Él te dio un libre albedrío para decidir.
pero las consecuencias tú las vas a pagar. Pero si tú te mantienes firme a la voluntad de Dios, entonces Dios te puede garantizar el control aún sobre las circunstancias adversas. Y vamos a seguir ahí con la historia de José para ver esto que te estoy diciendo ahorita. Génesis 39 a partir del 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, esto es su amo el egipcio. Y dice, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: hey chiquito, duerme conmigo, le dijo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ahora fíjense bien, José no está diciendo que no le entra al tiro porque dice, ay no, pues porque no me gusta, no sé qué. Él dice no, porque a lo mejor viene el deseo, pero él dice no, porque no es correcto. ¿Cómo voy a ser yo malagradecido? ¿O cómo voy a deshonrar a mi Dios? Y eso es añadirle esa virtud a la fe, porque él sabía lo que era correcto y a pesar de las circunstancias él decidía no hacerlo. Y dice el versículo 10, hablando ella a José cada día, o sea que lo estuvo acosando constantemente, y hablando ella a José cada día y no escuchándola, y escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a su casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces, ¿cuál es la escena? Pues de repente él entra, estaba sola a la casa y esta chava dice, pues ahorita, ¿no? Y lo prensa y lo agarra y aquel se empieza a forcejear y le quita la ropa y sale semidesnudo y esta se queda con toda la ropa ahí porque él era fiel. Él estaba manteniéndose en sus convicciones. Él estaba teniendo dominio propio. ¿Cuántos nos dicen, ay, pues total no hay nadie? ¿A quién le dan pan que llore, verdad? Ay, ¿qué tanto es tantito? No va a pasar nada. Y aquí estamos hablando de un pecado sexual. Pero ¿cuántas veces eso, si lo extrapolamos en otras circunstancias que también es pecado, porque finalmente el pecado es pecado aquí y en China, ¿no? Y no hay pecaditos ni pecadotes, porque la palabra pecado significa errar al blanco y tomar una mala decisión, una decisión en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si este es un escándalo porque es un pecado sexual, pero ¿qué tal el chisme? ¿O qué tal la murmuración, la tranza, la mentira, la falta de perdón, la falta de misericordia? Esos también son pecados, ¿no? Pues ¿en cuáles debería ser la actitud que debemos de hacer? Pues huir de eso, ¿no? Pablo dice ahí en 2 Corintios 12:9, él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y lo que estaba diciendo el apóstol aquí es que es importante que nosotros reconozcamos nuestras debilidades. Un dicho por ahí dice, a los amigos hay que tenerlos cerca, a los enemigos más. ¿Y quién es tu principal enemigo? ¿No lo conoces? ¿Lo ves todas las mañanas cuando te paras frente al espejo? Tú eres tu más grande enemigo. Entonces, ¿a qué enemigo hay que tener más cerca? A ti mismo. En la medida en la que te cachas, en la medida en la que te estás autoobservando, en la medida en la que estás comparando tus hábitos, tus valores con la palabra de Dios, y entonces puedes tener juicio y entonces puedes añadirle esa fe virtud, que es dominio propio, y decir, no voy a hacer esto.
Y de repente pareciera como en las caricaturas, ¿no? Que se para que por aquí, ¡pum!, un angelito y un demonio, ¿no? Y están por acá, no, sí, hazlo, no lo hagas, y una lucha ahí. Y tú dices, pues, ¿cuál va a ganar? No sé cuál va a ganar. Pues va a ganar el que tú le digas que va, que sí. Ese es el que va a ganar. Tú eres el que decides, mi hermano. Aquí, cuando uno tiene la palabra de Dios y uno sabe lo que dice la Escritura, uno no puede hacerse guaje. Uno tiene que entender que o estás haciendo la voluntad de Dios o no la estás haciendo. Y si tú le añades virtud, aunque hermano te cueste lo que te cueste, Dios te va a soportar y Dios te va a sustentar. Y si no, vas a tener que pagar las consecuencias de ese acto. La palabra de Dios dice ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro vigor, Él es el que nos da el poder a través de su Espíritu para que nosotros hagamos lo correcto. Pero ¿te acuerdas que te decía al principio que la palabra de Dios nos da muchos ejemplos? Vamos a ver un ejemplo de una persona que es un gran personaje de la Escritura que no fue como José, que le falló. Y esa persona está en 2 de Samuel 12, 7 al 9. Y es el rey David. Ahí está su historia. Esta es parte del contexto de lo que estaba viviendo David por su caída. Y dice ahí el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, le dice a David, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. Y le dice, le pregunta, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David había cometido pecado. Él había deseado a una mujer que no le pertenecía. Esa mujer se llamaba Betsabé. Y él la tomó. Y sabiendo que eso estaba mal, a diferencia de José, David fue débil y cayó. Y él fue y tomó esa mujer. Y no solamente la deshonró, sino que al darse cuenta de que estaba embarazada, armó todo un teatrito para que mandó llamar al que era su esposo, que estaba en la guerra, porque David tenía que haber estado en la guerra, y manda a llamar a su esposo para hacerla, y hace una fiesta y para que estuviera con su esposa y la embarazara, y David dije, ay, pues ya por lo menos van a decir que es de él. Pues no. Dios estaba viendo. Y así pasa, hermano. Tú quieres esconder y hacerle el ministerio del gatito, ¿no? Y le echas para atrás o le barres el polvo abajo de la alfombra y no te limpias bien, no sacas bien. Dice la Escritura que la verdad siempre va a salir a la luz. Por más que quieras esconder tu pecado, va a salir a la luz. Y entre más rápido salga y lo confieses, es mejor, hermano. Es mucho mejor. Entonces vemos a David ahí. ¿Y qué hace? Pues finalmente, como no puede hacer él nada, pues bueno, dice, entonces la voy a tomar legítimamente, pero para tomarla legítimamente, pues tengo que matar a este. Y lo manda al frente, le pregunta todavía a uno de ahí, ¿dónde está más dura la guerra ahí para que me pongas hasta el frente? Porque estaban muriendo ahí. Y por eso dice que cae a espada de los hijos de Amón, este hombre Urías. Y vemos a David en pecado. Y vemos a David no añadiéndole virtud a su fe, a pesar, y por eso era la reprimienda ahí en Samuel, a pesar de que Dios lo había puesto como rey, y le había dado la casa de Saúl, y le había dado sus mujeres, y le pudo haber dado mucho más, dice la Escritura, pero por causa de su pecado, no fue así. Ahora, analicemos este tema de esta bronca, porque todos padecemos este problema de la tentación. Y todos pecamos, no nos podemos hacer. De alguna o de otra manera fallamos. ¿Cuáles eran las circunstancias que llevaron a David a caer? Y fíjense, yo siempre he dicho 3 cosas que suceden. Para que uno caiga, hay 3 cosas que pasan. Lo primero es que
estás en el lugar equivocado. ¿Qué tenía que estar haciendo David ahí en la azotea de su palacio? Estirándose ahí bien padre, y de repente voltea y arriba en la azotea Betsabé bañándose. Y ella se estaba bañando no porque era una exhibicionista, sino porque sabía que los hombres estaban en la guerra. Y David tenía que haber estado allá, pero estaba en el lugar equivocado. ¿Cuántas veces no estás tú en el lugar equivocado y no te estás dando cuenta? Y pácatelas suceden las cosas. Entonces, David estaba en el lugar equivocado. 2, David estaba con la persona equivocada. No era esa la persona con la que él tenía que estarse ahí enredando. 3, David estaba persuadido por su concupiscencia. Ya, David había sido embrujado, había sido fascinado, había sido enamorado. Y cuando uno llega en esa situación, miren, dice la palabra de Dios, que la concupiscencia da luz, cuando uno le da luz al pecado, y el pecado a la muerte, lo dice Santiago. Y es así como va operando esto. Y déjenme decirles algo, esto es un patrón, y lo digo así, porque si analizamos la caída del hombre allá en el principio, en el Génesis con Eva, vemos este mismo patrón. Dice que Eva estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué? Pues no tenía que estar haciendo nada ahí, ella tenía que haber estado ayudando a su marido, ¿verdad? Pero ella andaba por acá, toda distraída, y estaba en el lugar equivocado. Luego podríamos decir, estaba con la persona equivocada. Bueno, no era una persona, era un animal, la serpiente, ¿no? Y ahí andaba echando cotorreo lavadero con la serpiente, ¿no? Ay, no, pues sí, tú, que no sé qué, y mira, ya viste el árbol, uy, sí, ¿y qué? Dice la palabra de Dios que ella codició el fruto del árbol, que le fue agradable a los ojos. Otra vez ese patrón, el lugar equivocado, la persona equivocada y dejarte persuadir por tu concupiscencia. Por eso, hermano, yo te exhorto que le añadas virtud a tu fe. Y añadirle virtud a tu fe significa tener capacidad de dominio propio. Es difícil, sí, pero esto es como va a ir entrenando. Y déjenme decirles algo, David lo entendió. ¿Te acuerdas que dice el Salmo 37:24? Lo leímos hace rato, que dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y una de las características que hizo que Dios sostuviera a David y lo levantara y lo restaurara fue que David se arrepintió de su pecado. Reconoció su pecado y aceptó la disciplina de Dios porque hubo consecuencias. Y si quieres conocer bien la historia, ve ahí a Samuel y conoce esa historia bien. Léela. Pero David tenía una característica. Nunca más volvió a cometer un hecho igual. Nunca más volvió a cometer un hecho igual. Dios lo restauró. Y hay veces que nosotros estamos jugando con Dios. Y ya sabemos que hay una debilidad, ya sabemos que hay un lugar en el que no debemos de meternos, ya sabemos que hay ciertas personas con las que no debemos de juntarnos, pero ahí estamos. Y volvemos a caer y luego estamos, ay Señor, ¿por qué? No, yo no quería, pero es que Señor. Y te hablan los cuates, oye, que vente, que otra vez, y ahí vas, ¿no? Y pareces Pinocho ahí con todo, yéndose con el del teatro y luego con el de la isla de la felicidad y todo, y te dejas llevar. Y no debe de ser así. Tienes que ponerle un freno a eso. Entiende que lo que haces se llama pecado. Y que la voluntad de Dios es que dejes de pecar. Así de fácil. No hay otra. Tienes que dejar de pecar. Entonces, ¿qué pasó entonces? Y otra cosa importante, esta es una promesa ahí en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y eso es lo que, de alguna manera, David también estaba experimentando. Esa experiencia que tuvo finalmente pasó, Dios lo restauró. Y vamos a continuar con José en esta historia. Pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Después de que sale corriendo y sale semidesnudo y aquella lo estaba acosando y viene la tragedia. Dice el versículo 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces
y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Qué óvole? ¿Qué onda, no, con esta mujer? ¿Qué onda? Y luego dice, dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a la casa. Imagínense esa escena, llega el patrón. Ya llega el patrón, ya llegué, ¿cómo estás, hija? Oye, ¿qué crees? Que el que pusiste aquí por mayordomo y que le diste tu confianza y todo, ¡ay, me deshonró el malvado! Ve lo que hizo conmigo, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Entonces, el amo, dice aquí, entonces le habló ella las mismas palabras diciéndole, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Y qué pasa más adelante? El versículo 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha traído tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, ahí donde debes de estar, de manera injusta. Vas para el bote. ¿Qué pruebas tenía José? Pues era su palabra contra la palabra de ella. Y ella tenía la ropa de José. Ahora sí que ¿quién va a creer esa historia, verdad? ¿Quién va a creer? Pobre José. Pero lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, tercer elemento, ya vimos que añadirle virtud a nuestra fe atrae el favor de Dios a nuestras vidas. Ya vimos que añadirle virtud a la fe garantiza el control de Dios aún sobre las circunstancias adversas. Y ahora lo que estamos viendo es que añadirle virtud a nuestra fe garantiza la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Él va a estar siempre a tu favor. Había una gran injusticia aquí. Y tú podrías decir, no, pues no que todos los que son cristianos les va bien, o no que todos los que creen en Dios les va bien. O pobrecito, pues ya lo metieron al bote, ay, pues qué mala onda, ¿no? Mejor pues hubiera cumplido ahí y ya no hubiera pasado nada. Pero no, y aún a pesar de eso, José sabía que eso podía suceder y él estaba dispuesto a pagar el precio. Y dice la Escritura ahí en Mateo 5, 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de padecer por causa de la justicia, precisamente está hablando de esto, cuando tú decides añadirle virtud a la fe y hacer conforme a la voluntad de Dios, a pesar de que el mundo esté contra ti, aunque no haya pruebas que tú puedas demostrar todo lo contrario, pero Dios lo está viendo. Y Dios te ve y Dios te guarda. Y aún en medio de ese problema y de esa situación, Dios te garantiza misericordia y gracia. Y dice el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José, el criado de todos los, a mano de José, de todas las personas que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez. ¿Qué había pasado al principio? De manera injusta los hermanos lo habían vendido como esclavo. Y ahí iba José como esclavo. Pobre José, ¿no? Pues qué amolada. Pero donde pisaba José, prosperaba. Prosperaba él y prosperaban los que estaban alrededor de él. Y prosperó en ese lugar con este egipcio y también empezó a prosperar él allí en la cárcel. Este carcelero lo coloca de repente como su segundo brazo casi allí en la cárcel. Y era de los mejores mozos ahí que se movía y hacía. Dios le había dado gracia. Dios te puede dar gracia en tu trabajo. Tú dices, es que mi cárcel es mi trabajo, ya no aguanto a mi jefe, ya no quiero esto, y estoy hasta el gorro. Pero Dios te da gracia ahí en tu trabajo. Si tú te mantienes en tu convicción y le añades virtud a tu fe, Dios garantiza misericordia y gracia donde tú estés. Dios va a darte gracia con tus jefes, con tus compañeros, porque te vas a volver indispensable. José llegó a ser indispensable. Hasta Faraón, si seguimos la historia más adelante. Y Faraón lo puso
como el segundo al mando también. Más adelante lo vamos a ver, no ahorita, quizás en otra predicación. Entonces, añadirle virtud a nuestra fe es algo importantísimo. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Conclusión, hermanos, vimos que la fe es don de Dios y se desarrolla en la medida en la que enriquecemos nuestro conocimiento con la palabra de Dios. 2. La palabra de Dios nos ayuda a tener un juicio claro. Dice la Escritura que es como una espada de doble filo, que penetra nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Hay veces que ni tú mismo sabes por dónde está la bronca, pero yo te aseguro, hermano, que si vas a la palabra de Dios, Dios te va a orientar. Y si te sientes mal porque hay una situación que no puedes resolver, háblanos a los pastores. Para eso estamos aquí, para guiarte, no en nuestras experiencias y en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros quisiéramos para ti, no. Te vamos a guiar en lo que dice la palabra de Dios para tu vida. A veces esto puede ser incómodo para ti, pero así como era incómodo para David o como era incómodo para José, tú vas a tener dos opciones: hacer lo que hizo José o hacer lo que hizo David. ¿Sí me explico? Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a tener juicio. El Espíritu Santo utiliza lo que hemos aprendido de la palabra de Dios para recordárnoslo en el momento en el que lo requerimos. Él nos redarguye. Él nos llama a nuestra conciencia a hacer lo correcto. Así que, hermanos, si a la fe le añadimos virtud, y esto es el valor de hacer lo bueno, la capacidad del dominio propio, entonces estos tres elementos van a seguir en tu vida. La virtud atrae favor de Dios a tu vida, la virtud garantiza el control de Dios aún sobre circunstancias adversas, y la virtud garantiza la misericordia de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro sostén, Cristo Jesús. Aprende a confiar en Él. Aprende a confiar en Él, hermano. Te lo repito 2 veces. Amén.